¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, tome asiento. El título del sermón del día de hoy es Gracia Sublime. De hecho, cantamos Sublime Gracia, un himno histórico, ¿no? Un himno hermoso. La semana pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo los versículos anteriores a este que estamos viendo el día de hoy. Estuvimos viendo el capítulo 6, del versículo 1 al 8. Y habíamos visto, ¿cierto? En aquel momento, entonces, cómo nos podíamos relacionar los cristianos con los tribunales seculares, podríamos decir, ¿cierto? Como el apóstol Pablo molestaba a los corintios por recurrir a tribunales seculares para ejercer justicia, siendo que si nosotros pudiéramos buscar la justicia, tendríamos que buscarla en la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, con verdad, debería ser la más capacitada, ¿cierto?, para poder ejercer justicia. Una iglesia debe poder, ¿cierto?, hacerlo. Deben haber, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no va a haber alguno, ¿cierto?, que pueda entonces mediar entre los hermanos. Ahora bien, hoy día vamos a ver un tema en particular que sigue en la lectura de la primera carta a los Corintios y quise fragmentarlo porque la verdad es que es muy importante quizás hacer una mirada mucho más profunda de este texto, ¿cierto? En virtud de lo que vamos a conversar el día de hoy. Cuando uno hace una predicación expositiva, hermanos, podría tomar un texto de una manera más general y realmente encontrar ahí el sentido, pero hoy día tomé pocos versículos porque quiero hablar de algo que es realmente importante. Para eso vamos al texto. Amén. En su versículo 9 y 10, el apóstol escribe: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es impresionante la descripción que hace el apóstol Pablo, ¿cierto? Como habíamos dicho la semana pasada, si nosotros quisiéramos encontrar justicia, deberíamos ir a la iglesia. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí, o haciendo una descripción de muchas cosas que son derechamente injusticias, ¿no? Son cosas que a los ojos de Dios son injustas. Y esto es algo que quizás es muy generalizado en las iglesias. El apóstol Pablo está reclamándole a los corintios porque es claro que un montón de estos pecados, si no todos derechamente, se estaban cometiendo en la iglesia de los corintios. La iglesia, que debería ser columna y baluarte de la verdad, justicia, santidad, estaba llevando a cabo una serie de pecados, como los que describe el apóstol Pablo. Y nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que los corintios estaban en una ciudad muy particular, donde estaban rodeados de pecado, había mucho también poder adquisitivo, y generalmente eso va de la mano con la vanidad y una serie de cosas que nosotros hemos visto en pasajes anteriores. Pero quizás para poder ir al fondo de esto, quiero hacer énfasis en la palabra injusticia. Porque si nosotros pensamos las cosas y vemos la realidad de lo evangélico, los cristianos, nos damos cuenta que los cristianos hablamos como una jerga extraña, ¿no? Tenemos un lenguaje diferente. Nosotros, cuando hablamos entre evangélicos, hacemos uso de palabras que el mundo no entiende.
El mundo muchas veces no entiende lo que nosotros hablamos. Y esto, hermano, no es una crítica, esto es una radiografía de la realidad. Quizás podríamos decir que incluso es necesario que nosotros podamos hablar con terminología extraña porque hablamos de cosas que el mundo no habla, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros hablar de la doctrina en general cristiana si no utilizamos la palabra, no sé, redención, la palabra justificación, santificación? ¿Quién en el mundo habla de la palabra santificación? Circuncisión, ¿cierto? ¿Quién habla de pacto? Nadie habla de estas cosas. Es una realidad. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros hablamos en, podríamos decir, idiomas casi diferentes. Pero cuando hacemos referencia a la palabra justicia, la cosa no es diferente. Para el mundo, el concepto de justicia es totalmente diferente a lo que nosotros como cristianos entendemos. Para el mundo, la palabra justicia tiene más que ver con revancha. Tiene que ver más con venganza. Pero para nosotros, hermanos, la palabra justicia significa algo mucho más complejo. El apóstol Pablo usa la palabra aquí injustos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo está haciendo una descripción de los injustos, ¿cierto? Y empieza a hablar de los injustos diciendo fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los estafadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son injustos. Y todos estos, entonces, son personas que no heredarán el reino de Dios. Estos pasajes generalmente los escuchamos en algunos predicadores de la calle cuando dicen, tú si te echas con varones te vas a ir al infierno, ¿cierto? Los homosexuales se van a ir al infierno. Y si bien detrás de esto, hermanos, hay una realidad, porque efectivamente alguien que practica el pecado, ¿cierto?, está condenado, o alguien que ya pecó está condenado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que quiere atacar el apóstol Pablo aquí es mucho más profundo que eso. Si nosotros vemos la descripción de los pecados que están incluidos ahí, nosotros nos daremos cuenta de que está haciendo directa referencia a la ley de Moisés. Si nosotros pensamos, perdón, en los que se echan con varones, en los adúlteros, está relacionado eso directamente con el mandamiento, no adulterarás. Si pensamos cuando dice ladrones y estafadores, se está haciendo referencia al mandamiento, no robarás. Cuando hace referencia a los avaros, está diciendo, no codiciarás. A los maldicientes, ¿cierto? Le está diciendo, no matarás. Porque recordamos que lo que dice el Señor Jesucristo, el que le dice fatuo a alguien, ya está condenado al infierno, hablando de este mandamiento. No es necesario asesinar a alguien para pecar, transgrediendo este mandamiento. Y a los idólatras, ¿cierto? Los confronta con el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En resumen, lo que quiero dejar claro, hermanos, es que el apóstol Pablo está diciendo que todos aquellos que transgreden estos mandamientos no heredarán el reino de Dios. Y por tanto son injustos. Todos estos son injustos. Los que transgreden la ley de Moisés son injustos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en términos bien simples. Aquí el problema con esto, hermanos, es que cuando nosotros entendemos esto, y quiero que lo mastique muy bien, todo aquel que transgrede la ley de Moisés es injusto y por tanto no heredará el reino de Dios y por tanto está condenado a una eternidad en el infierno. Es una realidad tremendamente dura, ¿no? Difícil incluso de aceptar. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en nosotros mismos, cada uno de nosotros ha transgredido la ley de Dios. En nuestra esencia, en nuestra naturaleza, cada uno de nosotros ha transgredido la ley de Dios, se ha transformado en un injusto, y es injusto, y eso ya nos da un avistamiento de nuestro futuro. No heredaremos el reino de Dios y estaremos condenados a una eternidad en el infierno. Esa es la dura realidad
No solamente de todos los que estamos acá, hermanos, sino que del mundo entero. Todos. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos está citando las escrituras del Antiguo Testamento cuando el Señor, para explicarlo de manera simple, dice, bueno, voy a mirar el mundo, todo el mundo, y voy a tratar de encontrar un justo, alguien que sea totalmente bueno. ¿Y qué es lo que encontró el Señor? Lo dice así, no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron todos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, creo que es muy claro que esta es la realidad de todo el mundo. Además, derechamente, el mismo apóstol Pablo en el mismo texto, en su versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Es una realidad, hermanos, impactante. Todo el mundo es injusto y todo el mundo no debería heredar el reino de Dios. Todo el mundo debería estar condenado a una eternidad en el infierno, porque somos todos malos. Esa es la realidad. El apóstol Pablo, entonces, está haciendo un llamado a los corintios. Le está diciendo, tengan cuidado con esto. Porque los que caen en esta categoría no heredarán el reino de los cielos. Todos estos son transgresores de la ley, están condenados. A la luz de entender que todo el mundo está condenado, hermanos, es muy probable que usted esté sentado ahí y diga, bueno, entonces, ¿qué hago acá? Si ya estoy condenado, si ya soy injusto, estoy condenado y no voy a tener heredad en el reino de los cielos, entonces, ¿por qué estoy sentado en este lugar? ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Cierto? Mejor el que esté condenado peque más y disfrute su pecado, ¿cierto? Pero si bien, hermanos, en este texto encontramos una tremenda realidad, no podemos dejar este versículo en una lectura simple y aislar este versículo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sigue diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo primero que encontramos en el versículo es, esto erais, esto eran. ¿A qué se está refiriendo con lo que eran? Injustos, idólatras, pervertidos, ladrones, incluso algunos homosexuales. Había una serie de pecados que los constituían injustos. Estos eran injustos. El apóstol Pablo está diciendo a los corintios que dentro de ellos algunos eran injustos, pero eso por lógica nos dice entonces que ya no lo son. ¿Y cuál es entonces el antónimo de injustos? Justos. Algunos de ustedes eran injustos y ahora son justos. Está diciendo de alguna manera el apóstol Pablo que dentro de los corintios realmente entonces se rompió la regla y ahora efectivamente hay personas que cumplen los 10 mandamientos y por tanto son justos. La respuesta es no. La respuesta es no. Y por tanto, si es que la respuesta es no, deberíamos preguntarnos, siguiendo la lógica de esto, ¿cómo son justos entonces? Aquí encontramos un problema, ¿no? ¿Cómo van a ser justos si ellos siguen pecando? ¿Cómo van a ser justos? ¿Cómo podrían serlo? Si los que pecan están destituidos de la gloria de Dios, son injustos, estos corintios que siguen pecando ahora son justos. Esto es algo que puede ser como ilógico, ¿no? Pero no. El apóstol Pablo entonces está enseñando algo aquí. Tal como los corintios, o algunos de los corintios eran injustos y ahora son justos, nosotros vemos nuestra propia realidad. Nos podemos ver a nosotros mismos. Cada uno de nosotros era injusto.
y sigue haciendo obras de maldad, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y el que diga que no sigue pecando también está mintiendo, porque pecamos cada momento. Y quiero aclarar esto porque generalmente tú le preguntas a alguien, ¿tú pecas? Y él te dice no, porque piensan que pecar es básicamente matar a alguien o derechamente robarle a alguien, pero hermanos, nosotros pecamos contra Dios en cada respiro de nuestra existencia. Nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿no? El orgullo, que es el centro de todos nuestros pecados. Y nadie va a morir sin orgullo. Todos somos orgullosos. Y el orgullo es un pecado delante de Dios. ¿O acaso no se acuerda cuál fue el primer pecado de Adán? Adán desentronó al Señor de su corazón y se puso a sí mismo. Ese es el primer pecado. El orgulloso corazón tomando ahí su trono. Todos nosotros pecamos en cada momento, desde el momento que somos orgullosos. Y eso se manifiesta en muchos pecados. Y ahí podemos verlo en nuestras propias acciones. Algunas quizás nos redarguyen más. Algunas quizás son demasiado evidentes o escandalosas. Pero no significa que lo que no me escandalice no sea pecado. Cosas que son sutilezas ante Dios son pecados. Nuestro orgulloso, hermanos, es un pecado continuo. Por tanto, nosotros podemos decir esto. Antes éramos injustos, pero también justos. La pregunta es, ¿cómo? Y encontramos eso en Romanos 3. Quiero que me acompañe a ver que lo busque en Romanos 3. Porque de ahí es un texto que es necesario ver, analizar, masticar. Romanos 3 nos habla de, vamos a leer del versículo 20 en adelante. Si usted ve, Romanos 20, también ya dijimos, ¿no? Se niega y se juzga y un poquito más inmediatamente adelante, el versículo 20, donde dice así. Ya por las obras de la ley humano se ha justificado delante de él, porque por medio de la ley se conocimiento de pecado. Está diciendo, nadie puede ser justo delante de Dios, cumpliendo la ley. Entonces, ¿qué dice la otra parte? Nadie se puede constituir justo cumpliendo los mandamientos de la ley. Esto quiere decir entonces que nadie se puede salvar por obras. Dice, pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo, que por lo demás dice ahí, testificada por la ley y por los profetas. Está diciendo entonces que en el Antiguo Testamento se dio testimonio de Cristo y el cual vino. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En otras palabras, está diciendo ahí que nosotros podemos alcanzar la justicia, ser justos por medio de la fe en Cristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, y escuché bien, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, es algo que se da de parte de Dios de forma gratuita a los hombres, mediante la redención, mediante el pago de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué leemos esto, hermanos? Porque los corintios no habían de alguna manera alcanzado su justicia por dejar de pecar. Ellos habían alcanzado la justicia, eran constituidos justos
por lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3, por creer, por gracia. Salvación por gracia, no por cumplir las obras de la ley. Y para hoy día meditar en esto, hermanos, quiero enseñar una doctrina que es simple, pero que es realmente necesaria que todo cristiano la entienda. Y es la doctrina de la doble imputación. La doctrina de la doble imputación. La palabra imputar, hermanos, es básicamente vestir a alguien de algo, atribuirle algo. Eso significa imputar. Atribuirle cierta condición, cierta calidad a algo. Eso es imputación. Espero que tome atención porque esto es importantísimo entenderlo. La doctrina de la doble imputación. Ya dijimos entonces que imputar significa atribuirle algo a alguien. Y aquí lo que vemos en esta doctrina de la doble imputación es que básicamente, hermanos, el Señor debe llevar a cabo su justicia sí o sí. Dios es un Dios justo. ¿Y qué quiere decir que Dios es un Dios justo? Que Dios debe darle a cada uno lo que merece. Si Dios no, de alguna manera, no le da a cada cual lo que merece, se constituye en un Dios injusto. ¿Cierto? Simple. El Señor ha establecido entonces y ha mostrado que la paga del pecado es muerte. Podríamos decir injusticia para que se entienda en el texto. Tú pecas y te constituyes injusto y por tanto ahora estás condenado a muerte. Ese es el pago. Nosotros, como cada uno de nosotros ha transgredido la ley de Dios, cargamos con una condenación. Lo que Dios debe darnos, el castigo justo. Entonces Dios, para que sea justo, debe castigarnos a nosotros por nuestros pecados. No porque sea malo, sino porque es justo. Y si Dios no es justo, y yo lo quiero poner en este escenario, si Dios no nos castiga, se constituiría en un Dios injusto. Y si Dios es injusto, es imperfecto. Y si es imperfecto, no puede ser Dios. Pero Dios, como es un Dios perfecto, ¿cierto? Y justo, debe castigar a los hombres. ¿Y cómo castiga a los hombres? Derramando su ira. Por eso se dice y se entiende que la ira de Dios es una necesidad, una perfección de sus atributos. Si Dios no tiene ira, ¿cierto? Entonces no va a ejercer justicia y se constituye en un ser que no puede ser Dios. Por eso debemos entender lo siguiente. Que Dios castiga a los pecadores no es que Dios sea malo, es que Dios es perfecto. Dios es justo. Ahora bien, teniendo eso claro, nosotros tenemos un problema aquí. Porque ya sabemos que los corintios, que de alguno de ellos, y podemos hablar de nosotros, eran injustos, que merecían castigo. Pero nosotros sabemos que el justo ha sido librado de su castigo. Nosotros, como hijos de Dios, estamos acá, ¿cierto?, en gratitud a Dios, porque aun cuando éramos enemigos de Dios y merecíamos la ira de Dios, el Señor nos ha perdonado, nos ha de alguna manera salvado, nos promete la heredad del reino de los cielos, la comunión eterna con Él. Pero si pensamos en su justicia, Él debería habernos castigado. Estamos hablando de la doble imputación. Y es ahí entonces cuando entra la persona de Cristo. Cristo, hermanos, vivió una vida perfecta de santidad y obediencia. Jesucristo no era como nosotros. Jesucristo no pecó en lo absoluto. Jesucristo no hizo nada malo. Jesús nunca desobedeció a su Padre, vivió para la gloria de su Padre. Nunca cometió ningún pecado de los que nosotros cometemos. Jesús no tenía ese orgullo en el corazón, como nosotros lo tenemos. Si pensamos en Jesucristo y en la justicia de Dios, ¿Jesucristo debería haber sufrido algún pago? La respuesta es no. No. Porque Él no había transgredido, Él no había pecado, Él no merecía castigo. Por tanto, Dios en su justicia no tendría por qué haber pagado, Él no tendría por qué haber hecho pagar a Cristo,
porque Él no cometió ninguna transgresión. Dios en su amor, hermanos, y ese es lo que hoy día estamos hablando, derechamente es esto, de la gracia sublime de Dios, del amor inconcebible de Dios, de la misericordia tan profunda de Dios para con hombres pecadores. Tenía que armar un plan para salvarnos, hermanos. ¿Cómo Dios iba a salvarnos a nosotros de ser castigados eternamente en el infierno? ¿Aun cuando éramos pecadores? ¿Aun cuando merecíamos castigo? Ahí entra la doctrina de la doble imputación, hermanos. Porque el Señor se hizo maldición en la cruz. Él fue atribuido de nuestros pecados. Fueron imputadas nuestras culpas a Él. El Señor, para hacer justicia, tenía que hacer pagar a alguien. Y nuestra culpa, nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras, todas nuestras flojeras, todas nuestros odios, todo nuestro revanchismo, toda nuestra pereza, toda nuestra indiferencia, toda nuestra maldad, fue puesta en Cristo. A Él se le imputó toda nuestra maldad. Toda, hermanos. Toda maldad que nosotros hemos hecho fue puesta en Cristo. Fue imputado. Y de esa misma manera, todas sus obras perfectas, toda su obediencia, su santidad, fue imputada a nosotros. Los corintios, hermanos, no eran justos ahora porque ellos ahora obedecían la ley de Moisés. Ellos eran justos porque creían en Cristo. Y ante los ojos de Dios, ahora, las obras que Dios veía eran las obras de Jesús. Las obras justas de Jesús. Jesús es justo. Nosotros no. Pero Jesús nos dio su justicia y nosotros le dimos nuestra maldad. Muchas veces hablamos de los fariseos, hablamos de los judíos, hablamos de los romanos que clavaron a la cruz a Cristo. Pero si lo pensamos bien, hermanos, los que condenaron a Cristo a la cruz fuimos nosotros mismos. Cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, es algo que sumó, ¿cierto? Fue añadido a la cruz. Y esto, hermanos, para nosotros debe ser algo tremendamente importante. La doble imputación es básicamente que a Cristo se le imputaron nuestros pecados y a nosotros se les imputó la santidad de Dios. ¿Acaso, hermanos, no es sublime la gracia de Dios? Porque éramos enemigos de Dios, hermanos, rebeldes contra un Dios santo. Y Él en su amor, en su gracia, mostró esta manifestación más pura y hermosa de amor, dándonos a su Hijo, para que viviera una vida perfecta de santidad y a través de Él nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice: concluimos pues que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, porque no hay ninguna obra que usted pueda hacer para salvarse. La salvación que nosotros recibimos de gracia de Dios no se fundamenta en nuestras obras perversas. Haga las obras que haga, no sirven. Lo que nos da acceso al cielo, hermanos, son las obras de Cristo. La obra perfecta de Cristo que Él ya hizo, esa nos da acceso al trono de Dios. Cuando nosotros oramos, decimos: venimos a tu presencia, Señor, en los méritos de Cristo, es decir, venimos vestidos de las obras de Cristo delante del Señor. Bañados en su sangre me presento delante de Dios y yo sé que Dios me oye, porque no está viendo mis obras de injusticia, no está viendo mi pecado, no está viendo mi maldad, está viendo las obras imputadas a mí de Cristo. ¿Acaso no es hermoso, hermanos, saber que nosotros somos salvos por la obra de Dios y no por nuestras obras?
Esto debe cambiar la forma de por qué yo me acerco a Dios. Mucha gente viene a la iglesia porque quiere obtener algo de Dios. ¿Por qué quiere venir a la iglesia? Porque me quiero salvar. Hermanos, venir a la iglesia no lo va a salvar. Usted debe venir a la iglesia porque ya es salvo. Muchos evangélicos entienden mal la fe, porque piensan que tienen que hacer para obtener de Dios. Yo ayuno, yo hago esto y Dios me dará. No, Dios ya nos dio todas las cosas. Ahora usted debe hacer porque usted ya recibió. Ese es el verdadero evangelio. Yo no voy y estoy todo el día del Señor acá, ¿cierto? Compartiendo con mi hermano, que para mí no es ninguna carga, es un regalo de Dios. Pero yo no voy a la iglesia porque es una carga y tengo que cumplir una religión, porque si no Dios me va a castigar. No. Yo vengo porque yo necesito estar rodeado de las verdades de mi Dios, que ya me salvó, que ya hizo todo por mí, que yo no puedo hacer nada para perder mi salvación. ¿Por qué? Porque son las obras de Cristo. Alguien puede decir entonces, bueno, es así, entonces yo me voy al mundo y cierto, y hago todas las cosas que quiero. ¿Por qué? Porque total Dios, Cristo me salvó. Hágalo. Y usted está dando testimonio de que usted no es salvo. Es así de simple. El Hijo de Dios mira la salvación de Cristo como con algo tan sublime y tan grande que condiciona su vida. Cambia su vida. Yo no puedo vivir igual que vivía antes. Yo tengo que vivir mi evangelio con un verdadero entendimiento. Yo perdono a mis hermanos porque Cristo me perdona a mí. Yo me esfuerzo en la fe porque Cristo... Aquí vamos a hablar de esfuerzo, ¿cierto? Yo amo a mis hermanos porque Cristo amó a la iglesia, tanto así que murió por ella. Yo me congrego, hermanos, para glorificar a Cristo. Yo canto al Señor para glorificar al Señor que me salvó. No para sentirme bien. ¿Qué gente va a la iglesia para tener atmósfera de adoración y sentirse bien? No venga a cantar para sentirse bien. Venga a adorar al Dios que lo salvó. Todas las cosas que nosotros hagamos en la fe deben estar fundamentadas en la obra que Cristo hizo por nosotros y no pensando que nosotros vamos a obtener algo de. Yo les pregunto realmente, hermanos, ¿usted piensa o necesita algo más de lo que Dios ya le dio? No necesita nada. Porque Cristo nos ha dado con Él todas las cosas. Nosotros vivimos en un mundo hoy día, en una realidad que va a durar unos cuantos años más. Pero hermanos, esta ropa se va a quemar, nuestras casas se van a quemar, nuestros autos se van a destruir. Todas las cosas que tenemos nos sirven y no van a durar. Como leíamos en el Salmo, ¿cierto? Los impíos serán destruidos, pero las cosas del Señor estarán para siempre. Está en usted ver y determinar dónde pone sus ojos. Si en las cosas triviales de este mundo que van a perecer, o en las cosas preciosas y eternas que el Señor nos ha dado. Y eso va a determinar su fe. Lamentablemente, es cierto, nosotros vemos en una serie de consignas evangélicas: ven a la iglesia, haz esto para que Dios te dé. Eso es basura. Verdadera basura. Es engaño. Es poner al hombre como centro de las cosas, quitando al Señor del lugar que le corresponde. Nosotros, hermanos, deberíamos hacer todo para la gloria de Dios. Nosotros nos llamamos iglesia Sol y Deo Gloria por algo, ¿no? Solo para la gloria de Dios. Pero porque el Señor ya lo ha hecho. No se congregue para salvarse, congréguese porque es salvo. No lea la Escritura para encontrar la salvación, léala porque es salvo. No ore para que el Señor lo salve, ore porque el Señor lo salvó. No perdone para que el Señor lo perdone, porque el Señor ya lo perdonó. Y no haga ninguna dinámica a Dios religiosa con un entendimiento incorrecto, sino que haga todo al Señor, porque el Señor lo amó a usted primero. Bueno, usted ya recibió. Y por lo demás, ni piensa en hacer cosas para que el Señor le dé cosas materiales, porque eso sí que es pisotear el Evangelio de Cristo. No, que yo voy a la iglesia para que el Señor me dé un auto. Eso realmente es basura. Eso ni siquiera alcanza a ser basura. Eso es tóxico.
La iglesia se mueve en un terreno celestial, verdades espirituales, no en basura física. Es impresionante entonces entender esto y verlo a la luz de lo que el apóstol Pablo dice entonces. Mas ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor. Nuestras culpas, hermanos, a través de la obra de Cristo fueron lavadas. Podemos entender cuando el profeta Isaías dice: venid y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, ¿cierto?, vendrán a ser emblanquecidos. Y si fueran como el carmesí, ¿cierto?, vendrán a ser como blanca lana. Nuestras culpas, si nosotros meditamos en nuestras culpas, en nuestros pecados, en nuestra maldad, hermanos, han sido lavadas, quitadas. El Señor nos ve y no anda diciendo: es que tú hiciste, que tú hiciste, que tú hiciste. El Señor perdonó y perdonó para siempre. Nuestras transgresiones a un Dios 3 veces santo han sido eliminadas, lavadas en la sangre de Cristo. Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por quién fuimos santificados? Por nuestras obras. Por las obras perfectas de Cristo. Cristo pagó por nosotros. Nosotros fuimos rescatados, hermanos, rescatados aun cuando éramos injustos. Nosotros estábamos condenados a no recibir heredad en el reino de Dios, sino que sufrir castigo eterno en el infierno. Pero hemos sido sacados de las tinieblas para ir a la luz admirable de Cristo. Efesios 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pasó de muerte a vida, de injusticia a justicia, de condenación a salvación. Hermanos amados, el apóstol Pablo usa estas palabras para amonestarlos y para alentar a los corintios. Si ellos vivían antes vidas de condenación, vidas que de alguna manera atentaban contra un Dios santo, haciendo obras de maldad e injusticia, a la luz de la gracia preciosa de Dios, yo le pregunto a usted, ¿no será suficiente motivo para esforzarse en la fe, para obedecer, para glorificar al Señor? ¿No será suficiente motor para entregarse realmente a Cristo? ¿No será realmente algo que importe para cambiar nuestra vida y nuestro camino? Si a usted no lo motiva la gracia de Dios, entonces no lo va a motivar absolutamente nada. No venga a la iglesia por su hijo, no venga a la iglesia por su mamá, venga a la iglesia por Cristo. Porque Cristo lo lavó, Cristo lo hizo pasar de muerte a vida, Cristo le dio salvación. Es la gracia preciosa y sublime la cual nos ha dado entrada al cielo, hermanos. Y eso debe ser el motor fundamental de todo lo que hagamos. Esta gracia, hermanos, es un regalo de Dios. Gracia se define como regalo que no merecemos, ¿no? Regalo inmerecido. Y entienda esto. Usted no merecía nada de Dios. Nadie.
ninguno de nosotros. No, es que yo era bueno, no. Lo único que merecíamos nosotros de Dios era condenación. Total condenación. Absoluta condenación. Castigo. Pero Dios nos ha dado con Él todas las cosas. Yo no sé, hermanos. Yo no sé si todos los que están acá son creyentes o no. Pero si usted no es creyente aún, yo lo llamo a que se arrepienta de sus pecados. Arrepiéntase de su manera vil de vivir. Arrepiéntase de su forma de pensar, de su forma de querer, de anhelar. Arrepiéntase de su atentado continuo contra un Dios santo. Arrepiéntase de su rebeldía. Arrepiéntase de su maldad. Arrepentirse es cambiar de dirección. Juntamente con eso muchas veces viene un profundo dolor por nuestras acciones. Pero deje de pensar, deje de querer lo que el mundo anhela. Porque si usted sigue por ese camino, va a ir camino al infierno. Busque y anhele la justicia de Dios. Arrepienta de sus pecados y crea en Cristo. Cristo nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y en Él solamente la podemos encontrar. Y piense, medite profundamente en la cruz. Porque no hay otro motor más importante que entender el Evangelio glorioso de Cristo, el cual nos ha dado vida. No hagamos las cosas para recibir, sino que hagamos las cosas porque ya hemos recibido de Dios el perdón. Muchas veces nosotros no dimensionamos cuando atentamos contra Dios. Quizás podríamos entenderlo a través del sentir, de la amonestación del Espíritu Santo, pero yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha herido a alguien? Yo creo que sí. Todos hemos herido a alguien. Y hemos anhelado el perdón de esa persona, ¿no? Y mientras no hemos sido perdonados, hay un dolor en nuestro corazón. Si eso sucede para con los hombres, nuestra mamá, nuestra papá, nuestros hermanos, familia, si eso sucede entre los hombres, ¿cuánto más profundo debería ser con Dios? Uno muchas veces haría lo posible para que las personas nos perdonen. Lo posible. Entregaría un brazo. Y eso con las personas. ¿Cuánto más para con Dios? Encontrar el perdón de Dios debería ser entendido como el regalo más grande que puede recibir un humano. Ser reconciliado con el Señor. La reconciliación con Dios debería ser la meta de todo ser humano, ¿no? No hay meta más profunda que esa, más importante. El Señor nos creó. El Señor nos hizo. Y debería ser el anhelo de todos nosotros vivir eternamente con Él. Yo le invito, hermanos, a meditar profundamente. ¿Es esta gracia sublime de Dios suficiente motivo para seguirlo? Y yo espero que sí, de todo corazón. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su glorioso evangelio. Gracias por el sacrificio tan hermoso, que a nosotros no nos costó nada, pero que a Cristo le costó la tortura, la burla, el dolor, la muerte en la cruz, el derramamiento de la ira de su Padre. Ayúdenos a meditar, Señor, a adorarle. Ayúdenos, Señor, a cambie nuestro corazón día a día. Ayúdenos, Señor, a que realmente la cruz sea algo que nosotros podamos meditar y ver en cada paso que damos. Glorificamos su nombre, Señor, y le damos gracias por el precioso regalo de su palabra. Le damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Hermanos, estamos despedidos.